Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por la profecía de Amós. Y vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 1, comenzando con el versículo 4. En nuestro programa anterior comenzamos el estudio en el primer capítulo, donde pudimos apreciar los juicios de Dios sobre las naciones vecinas de Israel, es decir, aquellas naciones que rodeaban a la nación de Israel. Y Amós nos da una vista global, una vista panorámica, algo que la mayoría de las religiones no puede hacer. Ellas están limitadas a cierta raza o a cierta clase de gente. Pero la palabra de Dios, aun en el Antiguo Testamento, nos muestra que Dios no es el Dios para la nación de Israel solamente, sino que Él también es el Dios para los gentiles. El apóstol Pablo nos presenta esto de una manera muy clara, por cierto. Y Dios también juzga a las naciones. Y creemos que hoy Dios tiene un gran propósito de llamar a un pueblo para su nombre. Pero eso no quiere decir que Dios ya no tenga nada que ver con los asuntos de este mundo. Eso no es así. Él aún continúa en juicio sobre las naciones del mundo. Y este pequeño libro tiene un gran mensaje en cuanto a esto. Ahora, Él juzga a esta nación de Siria por su crueldad. Es la primera nación que se menciona y Damasco es su capital. Ahora, los versículos 4 y 5 de este primer capítulo de Amós dicen: «Prenderé fuego en la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Avén, y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová». Ahora, lo que tenemos ante nosotros aquí es el juicio de Dios sobre esta nación de Siria en aquel día. Damasco era la capital, como ya hemos dicho, y eso fue cumplido en realidad de manera literal. No teníamos intención de hacerlo, pero para aclarar esta situación aquí vamos a leer allá en el segundo libro de los Reyes, capítulo 10, versículos 32 y 33, y leemos: «En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel, y los derrotó a Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán». Como dijimos anteriormente, la tierra de Galaad era el lugar donde se habían ubicado las tribus de Galaad y de Rubén, y la mitad de la tribu de Manasés, del otro lado, es decir, del lado oriental del río Jordán. Y Siria vino contra ellos al principio y los destruyó. Pero ahora podemos ver lo que dice aquí el versículo 4 del capítulo 1 de Amós. Dice: «Prenderé fuego en la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad». Quienes han tenido oportunidad de visitar la ciudad de Damasco en el presente, se han dado cuenta que no se puede apreciar hoy la ciudad original o su ubicación original. Ellos dicen que esta es la ciudad más antigua del mundo. En realidad ha cambiado de ubicación en esa sección a varios lugares diferentes. Ha sido quemada sin dejar rastros, y esta es una de las ocasiones en las cuales tuvo lugar. Ahora él habla aquí de que destruirá a los moradores del valle de Avén. Bien, ¿dónde está ese valle de Avén? Si usted viaja de Beirut a Damasco, pasa por un lugar llamado Baaldad. Bien, Baaldad está ubicado en realidad en el valle de Avén, y las ruinas que allí se pueden apreciar son realmente espectaculares. Más adelante, los romanos, al ver que esta zona era tan hermosa, trataron de colocar una población en ese lugar. Y los templos que uno ve allí son, por cierto, hermosos. Pero en realidad, ese lugar Baaldad ha sido destruido, y la gran población ya no está en esa zona. Ellos iban a ser tomados cautivos por los asirios. Eso es lo que se indica cuando dice que será transportado a Kir, o sea que serían llevados cautivos a esa región. Esa era una provincia del imperio asirio. Y es bueno tener delante de nosotros la geografía para poder ayudarnos a comprender todo esto, y usted debe recordar que cuando lee la Biblia, uno no está leyendo en cuanto a algo que nunca ha existido. Usted no está leyendo en cuanto a un lugar que se encuentra por allá en el espacio. Estamos hablando de algo real. Aun cuando uno habla del cielo en la Biblia, estamos hablando de la realidad. Ahora, en el versículo 6 de este primer capítulo de Amós leemos: «Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom». Como dijimos anteriormente, esa es una expresión idiomática. Eso quiere decir que él podría haber mencionado muchos de esos pecados aquí. O sea que, repetimos lo que dijimos anteriormente, que la copa de iniquidad de ellos ya se había rebosado. Gaza se encontraba en Filistea, en el imperio de Filistea,
Y él dice en los versículos 6 al 8, escuche usted, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza, y consumirá sus palacios. Y destruiré a los moradores de Asdod, y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Ahora aquí tenemos el juicio contra los filisteos. ¿Por qué? Por haber hecho esclavos. Ellos tomaron a cierta cantidad de israelitas y los vendieron a la esclavitud a Edom, que en realidad eran los fenicios. Allí es donde concluyeron su jornada. Los fenicios eran grandes comerciantes y ellos a su vez los vendían como prisioneros de guerra a la esclavitud, y los enviaban en realidad a todas partes del mundo mediterráneo. Y es por eso que Dios va a juzgar ese lugar. Ahora es muy interesante notar lo que está sucediendo hoy con la zona de Gaza. Ellos están teniendo problemas con esta zona, por supuesto. Pero Asdod y Ascalón aún están en Israel. Y hoy usted puede ver que en Asdod existe una gran refinería que ha sido instalada en ese lugar. También se ha construido un nuevo puerto. Esto probablemente se convierta en algo más importante que el puerto de Haifa. Opinamos que está ubicado un poco mejor que el otro. Y Ascalón se encuentra al sur de ese lugar. Uno todavía puede apreciar las ruinas del templo de Dagón. Todos estos son lugares reales, verdaderos, y nuevamente el juicio de Dios cayó sobre estos lugares de la misma manera en que Dios dijo que iba a suceder. Él dijo que iba a enviar fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Ahora, si volvemos a leer allá en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 18, versículo 8, notamos algo histórico de parte de Ezequías, ya que el versículo 8 comienza diciendo, hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras. Y continúa diciendo cómo destruyó esa zona en particular. Usted puede apreciar que todo esto fue cumplido literalmente. Aquí tiene usted en realidad un ejemplo de la profecía que se cumple. Esto hace de esta sección algo realmente interesante y presenta aquí una norma de la forma en que Dios cumplirá la profecía en el futuro. Llegamos ahora al versículo 9 y tenemos aquí el juicio contra Fenicia. Y el juicio contra ellos no es sólo por vender a los esclavos, porque los filisteos se los vendieron a los fenicios, y los fenicios los vendieron a su vez en otras partes del mundo. Ellos eran grandes negociantes de aquellos días en el mundo, como hemos mencionado. Pero lo importante aquí es que ellos quebrantaron su tratado. Ellos tenían un tratado con Israel. Harán de Tiro había sido un amigo personal de David, y ellos habían tenido una gran amistad. Habían trabajado juntos, se habían mantenido firmes uno al lado del otro, pero ahora ellos han quebrantado ese pacto que tenían. Leamos lo que dice el versículo 9 de este primer capítulo de Amós. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Nuevamente notamos aquí esta expresión de la cantidad de pecados, y quizá hubiera podido nombrar 100 de ellos, pero no lo hace, solamente usa esta expresión idiomática. Ese versículo 9 nos indica que ellos habían quebrantado ese pacto que habían hecho con la nación de Israel. Ahora el versículo 10 dice, prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. No vamos a entrar en detalles aquí de cómo juzgó Dios a Tiro, porque eso ya lo hemos hecho con anterioridad. Primero fueron los asirios los que lucharon contra Tiro, pero no fueron capaces de tomar la ciudad. Ha habido cierta duda de si Nabucodonosor lo hizo o no lo hizo. Pero por lo general se concede que fue Nabucodonosor quien hizo esto. Él forzó a Tiro a retirarse, y esa gran ciudad de los fenicios tuvo que huir a una isla que se encontraba a cierta distancia, quizá a 1 kilómetro de distancia. De todos modos, ellos se retiraron a esa isla. Edificaron allí una ciudad, y Nabucodonosor destruyó la otra ciudad que se encontraba en tierra firme. Y luego, 250 años después, llegó Alejandro Magno. Él vio que la ciudad era muy próspera, que la ciudad en esa isla era muy rica, así es que él construyó una carretera en terraplén. Y él cumplió la profecía de Ezequiel, porque Dios había dicho que ellos iban a echar al polvo la antigua Tiro y que la iban a arrojar al océano. Pues bien, él tomó los escombros y los utilizó para construir ese terraplén hacia la isla, y él la tomó y la destruyó. Y con eso se acabó Tiro. Esto pues se ha cumplido literalmente en cuanto a lo mencionado aquí, de Tiro. Y opinamos que es interesante que solo se menciona a Tiro.
Luego él continúa hablando en cuanto a esto y en conexión con Tiro y Edom en los versículos 9 y 10, donde dice, Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro, y consumirá sus palacios. Ahora aquí tenemos una expresión muy interesante. Las mismas paredes, los muros, iban a ser destruidos. Luego él habla inmediatamente a Edom, y el juicio contra Edom es a causa de un espíritu vengativo. Y detrás de la venganza ordinariamente se encuentran los celos. Y ellos estaban celosos de sus hermanos. Usted se da cuenta que Edom era Esaú, e Israel era Jacob. Ellos eran hermanos mellizos. Y leemos aquí en los versículos 11 y 12 de este primer capítulo de Amós, Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán, y consumirá los palacios de Bosra. Temán era una ciudad en Edom, pero a veces Temán se utiliza para describir todo el país de Edom. Si uno visita esa zona hoy, puede ver la ciudad de Petra, y todo lo que podía quemarse en esa ciudad fue destruido. En realidad, gran parte de la ciudad había sido enclavada en la roca, así es que es algo espectacular para apreciar hoy. Pero los palacios de Bosra han sido devorados y han desaparecido completamente. Esta profecía contra Edom, pues, ha sido cumplida literalmente. Llegamos ahora a la nación de Amón, los amonitas. Usted se puede dar cuenta que estamos recorriendo las naciones que rodeaban a Israel casi en un círculo. Comenzamos con Siria, luego pasamos a Fenicia, y luego a los filisteos, y ahora pasamos hacia el sur, a Edom. Y tenemos luego los amonitas que se encontraban también en esa zona. Y aquí tenemos el juicio contra los amonitas. Ahora, ¿cuál fue el juicio de Dios contra ellos? Bueno, se había cometido un crimen violento. Y vamos a ver eso en el versículo 13 de este capítulo 1 de Amós, donde dice, Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Los amonitas se encontraban en la ribera oriental, y ellos se unieron con los sirios luchando contra las 2 tribus y media que había en la tierra de Galaad. Y ellos hicieron eso para poder extender sus fronteras. Y los versículos 14 y 15 de este capítulo 1 de Amós dicen, Encenderé fuego en el muro de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Este es el juicio de Dios contra los amonitas. Y creemos que probablemente deberíamos leer allá el 2 libro de los Reyes para ver que esto se cumplió literalmente. Allá en el 2 libro de Reyes, capítulo 8, versículos 12 y 13, leemos, Entonces le dijo a Asael, ¿Por qué llora mi señor? Y él respondió, Porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y Asael dijo, Pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Es decir, que el profeta le dijo a él, Tú dices que solo un perro podría hacer algo así. Bueno, tú lo vas a hacer. Y ya sea que este hombre fuera un perro o no lo fuera, él hizo específicamente aquello que él indicó solo podría hacer un perro. Y como pudimos leer aquí lo que él iba a hacer a los hijos de Israel, estrellar a los niños y abrir el vientre de las mujeres que estaban encintas, era una cosa verdaderamente terrible, y ese era el crimen de los amonitas. Bien, con esto llegamos al capítulo 2 de Amós, y allí vamos a apreciar, Dios mediante, en nuestro próximo programa, el juicio de Dios contra los habitantes de Moab, en los primeros 3 versículos. Y luego veremos el juicio sobre la nación de Israel. Y eso se presentará de una forma contraria a la que acostumbraban los profetas más adelante. Ellos siempre mencionaban el juicio de Dios contra Israel primero, y luego mencionaban las otras naciones que eran vecinas. Pero Amós presenta a estas naciones primero. Y luego él mencionará a la nación de Israel, el juicio contra ellos, que será mayor. Y la razón para esto es muy obvia. Es que el privilegio siempre crea responsabilidad.
Es decir, que mientras más luz tenga usted, más responsabilidad tiene ante Dios. Creemos honradamente que usted y yo somos más responsables ante Dios hoy que las personas que no tienen Biblias, que no están escuchando para nada la palabra de Dios. Nosotros somos más responsables que lo que son ellos. A nosotros nos gusta juzgar a las otras naciones del mundo hoy, esas naciones que nos rodean. Pero amigo oyente, ¿ha pensado usted alguna vez la tremenda responsabilidad que usted y yo tenemos? El privilegio que tenemos al decir que poseemos la palabra de Dios. Y le damos gracias a Dios por ello. Pero nos jactamos del hecho de que tenemos la Biblia y toda esta información. Sí, amigo oyente, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué hacemos con todo esto? Eso es lo importante hoy. ¿Está usted haciendo algo en cuanto a ayudar a esparcir la palabra de Dios en el presente? Nosotros tenemos una mayor responsabilidad que aquellas personas que nunca han escuchado el Evangelio. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy. Mientras tanto, le sugerimos leer el capítulo 2 de Amós para estar informado de lo que estudiaremos en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que Dios guíe su vida en todo tiempo.